Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos acá con doña Pilar Cisneros, es la jefa del partido, la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, quien nos quiere hablar y nos va a hablar con respecto a lo que ha salido últimamente, doña Pilar, que tiene que ver con don Álvaro Ramos. Bueno, tiene que ver con que en la última conferencia de prensa que dio el señor presidente, él habló de la suspensión de 5 miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, y además don Álvaro Ramos, que también hay una denuncia, o van a plantear una denuncia. En una entrevista que hizo nuestro compañero Alejandro Urbina, don Alejandro hace cuestionamientos hacia hacia el señor presidente, ¿verdad? El candidato de su partido, donde él dice, doña Pilar, específicamente, entre algunas cosas, dice que siendo ministro de Hacienda, don Rodrigo conocía de este aumento y firmó este aumento, el tan hablado aumento, ¿verdad?, de los 60.000 colones, que subió creo que en 21.000 millones los gastos de la caja y que esto le costó el puesto a don Álvaro Ramos, ¿verdad? Entonces él dice que fue el mismo, siendo ministro de Hacienda del gobierno anterior, don Rodrigo Chávez firmó ese aumento. Quería conocer su opinión al respecto de estas palabras primero, doña Pilar. Mire, firmó ese aumento, pero que el aumento quedó condicionado a la posibilidad de que la caja lo pudiera pagar y de que cuál iba a ser la posición salarial del gobierno de turno para pagar ese aumento. El aumento queda en suspenso cuando se viene lo del COVID. Entonces, el argumento que da don Álvaro, no, es que ya don Rodrigo dijo que ya no estábamos en emergencia, entonces ahora sí hay que pagarlo. No, porque ese aumento tenía otras condiciones. Y entre las otras condiciones, la más importante de todas es, la caja lo puede pagar. Está en posibilidades de pagar un aumento que va a costar 30.000 millones de colones. Y obviamente la respuesta es no. Cuando don Rodrigo lo firma, no había pandemia y, bueno, no se da la subsiguiente crisis que se viene. Eso es así. Entonces, esas eran las condiciones de las que usted habla. Pero por supuesto que no. ¿Por qué no se hace el pago inmediato? Porque ya estábamos con la deuda hasta aquí. Ya estábamos con la regla fiscal y ya estábamos con que era tanto el déficit fiscal del gobierno que no se podía pagar el aumento. Por eso es que el aumento no entra inmediatamente. Luego viene la pandemia, se termina la pandemia, pero de ahí la situación de la caja es igualmente comprometedora. Tanto así que el señor Ramos reconoce en la entrevista que tuvieron 8 horas de discusión en la Junta Directiva sobre si pagarlo o no. ¿Por qué? Porque el estudio actuarial decía no lo puede pagar. No lo puede pagar porque la caja no está en condiciones. Y los financieros decían, sí, claro, lo puede pagar. Claro que lo puede pagar. ¿A costa de qué? De dejar de hacer el Hospital de Limón, de dejar en suspenso el Hospital de Turrialba, de dejar en suspenso un montón de inversiones de la caja. Entonces, ¿para quién trabaja la caja? ¿Cuál es el fin último de la caja? El costarricense. ¿Los empleados de la caja o el costarricense, el usuario? Bueno, exactamente. Cuando el señor Ramos dice, inexplicablemente, yo me sentí utilizado por el señor presidente, ¿cómo que utilizado? Cuando el señor presidente recibe una denuncia que dice la nación no va a estar en posibilidades posiblemente de pagarle los 13.000 millones de colones en bonos de la nación que le deben a la caja. ¿Y qué es lo que hace el señor presidente? Le dice a su presidente ejecutivo, investígueme esto. Pero no por investigar a la nación, no, por saber, por tener certeza si la nación va a tener la capacidad de pago, si no va a dejar guindando a miles de costarricenses que se van a quedar sin su pensión cuando la caja no pueda, cuando la nación no pueda pagar esos 13.000 millones. Respecto a este tema, doña Pilar, él en la entrevista que tenemos, que nos dio a Televisión 36, a nuestro compañero Alejandro Urbina, él lo que dice es que don Rodrigo lo que quiso fue desestabilizar económicamente, palabras de don Álvaro Ramos, desestabilizar económicamente a la nación para poder después decir, vieron, la nación no pudo pagar los 13.000 millones. Esto desestabilizando desestabilizarlo con el cierre de Parque Viva. ¿Y cómo lo prueba? ¿Qué pruebas aporta? Me encantaría saber qué pruebas aporta, porque es una acusación súper seria sin ninguna prueba. Exactamente igual cuando da la otra entrevista, digamos, a La Nación, a mí, vea, yo he escuchado muchas cosas porque ya yo soy vieja, ¿va? Yo voy a cumplir 69 años, pero nunca había escuchado lo que dice el señor Álvaro Ramos y a ver cómo lo prueba. O sea, dice que el señor presidente utilizó a la caja para crear precondiciones psicológicas. No tengo idea qué cosas son precondiciones psicológicas, porque inmediatamente dice, evidentemente nuestra consulta no afectaba en nada
a la nación. No afectaba en nada a la nación. Dicho por él, el presidente la utilizó para construir una narrativa inapropiada. Conceptos totalmente subjetivos, contra los hechos contundentes ¿de qué? De un presidente preocupado y ocupado pidiéndole al presidente ejecutivo, investigue si la nación va a tener capacidad de pago, porque el dinero no es suyo, no es mío. ¿El dinero de quién es? El dinero es de todos los costarricenses que están esperando recibir una pensión. De la operadora de pensiones, en este caso. Puesto, y que no sabe si la nación va a tener la capacidad de pago. Era absolutamente legítima, pero absolutamente legítima y necesaria evacuar la preocupación del señor presidente. ¿Y quién era la persona que la tenía que evacuar? El mismo presidente ejecutivo. Vea lo que dice aquí, o sea, vea lo grave que es esto. Vea lo grave que es esto. Cuando el señor Álvaro Ramos dice, yo tengo una denuncia, le dice el presidente, ¿verdad? Yo no me sentía muy cómodo, dice el señor Álvaro Ramos, ¿ok? Pero efectivamente existe el fideicomiso de la nación, toda esa parte es cierta, y el fideicomiso no fue declarado con todos los detalles que la normativa exige. El señor Ramos está reconociendo aquí que la nación no actúa a derecho, que ese fideicomiso no era del todo claro. Entonces, dígame usted a mí, ¿dónde está el pecado del señor presidente Rodrigo Chávez de pedirle al presidente ejecutivo de la Caja, hágame el favor y me investiga eso? Porque yo tengo que tener certeza si la nación va a pagar o no va a pagar los 13.000 millones que le debe a la Caja. Perdón. O sea, realmente a mí me llama mucho la atención. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo estoy leyendo textualmente de lo que él dijo. Entonces me parece una falta de seriedad, me parece una irresponsabilidad que aprueben un aumento así a costa de ¿qué? De que los servicios que da la Caja a los usuarios, nuevos hospitales, nuevos EVAIS, equipamiento, ¿sí? Ya no hay plata para eso, ahora solo va a haber plata para el aumento. Dice don Álvaro Ramos en otra consulta, dice que él no tiene conflicto de intereses. Es más, dice, no existe una denuncia hacia mí, no hay un delito, porque él no tiene ningún familiar en la Caja Costarricense del Seguro Social, porque se habló obviamente de que había aumentos a familiares, ¿verdad? Él habla de esto, que hacia él no puede haber ningún delito, ninguna denuncia. Ok, ¿cuál es el delito de él? Haber ignorado el informe actuarial que decía la Caja no puede hacerle frente a esta alza, no puede. ¿Y qué es lo que dice el informe actuarial y el informe financiero? A partir del 2027, la Caja va a tener serios problemas financieros, serios. ¿Qué sería lo más fácil para un presidente como Rodrigo Chávez? Yo salgo en el 26, ahí dejo que le estalle la bomba al presidente o a la presidenta que venga. No, señor, aquí hay un asunto de responsabilidad con el país y responsabilidad con los asegurados de la Caja. Entonces, a don Rodrigo Chávez lo que le interesa es despejar esa incógnita para saber si la nación va a poder o no va a poder pagar esos 13.000 millones de colones, perdón. Doña Pilar, tengo otra. En un medio de comunicación, el viernes creo que fue la publicación, el Partido Liberación Nacional dijo lo de don Rodrigo Chávez con respecto a la suspensión de los 5 directivos y a la situación de don Álvaro Ramos, dijo fue una ocurrencia impulsiva que se debería retractar. ¿Qué piensa de eso? Partido Liberación Nacional. Por supuesto que no. ¿Cuál ocurrencia impulsiva es cuestionar si esos 5 directivos de la Caja debieron haberse recusado de aprobar ese aumento? ¿Por qué? Porque tenían hermanos, hijos, parientes y amigos, ¿verdad?, que iban a haberse beneficiado con ese aumento. Ellos no podían votar ese aumento. Y en cuanto al presidente ejecutivo, que no tenía ningún pariente, efectivamente, él debió haber sido bien claro qué es lo que me está diciendo el informe actuarial. Yo no puedo hacerle frente a este aumento. Y aún así le pasó por encima y lo aprobó. Última pregunta, doña Oliver, porque sabemos que usted, bueno, ya se va a marchar a su casa, ya estamos tarde en la noche. ¿Hay un tipo de estrategia de controlar directamente la Caja Costarricense del Seguro Social? Denunció en un medio de comunicación Álvaro Ramos. ¿Hay una estrategia para controlar la Caja por parte del Poder Ejecutivo? Mire, si controlar la Caja significa hacer que la Caja actúe a derecho, hacer que la Caja le asegure a los usuarios, a los asegurados, un buen servicio, ¿sí? Llámelo así. Si eso es controlar la Caja, ¿de qué otra manera se puede controlar la Caja? Lo que el presidente Chávez está haciendo es asegurándose que la Caja pueda seguir dando el servicio que los costarricenses se merecen, con nuevos hospitales, con mejor equipamiento. Si se gastan toda esa plata en aumentos, pluses, repluses y recontrapluses, no va a quedar plata para atender a los asegurados. Entonces, si eso significa controlar la Caja para poder garantizarle al costarricense un servicio de primera, bueno, llámelo como quiera.
Muchísimas gracias, doña Pilar. Esa fue una información desde acá, desde el piso número 6, donde está la fracción del Partido Progreso Social Democrático. Doña Pilar Cisneros, quien quiso darnos su versión luego de las palabras de don Álvaro Ramos en la entrevista que tuvimos hoy en nuestro noticiero con Alejandro Urbina, nuestro compañero Alejandro Urbina. Volvemos con ustedes, compañeros, al estudio central en Liberia.